Comenzamos. ¿Comienza el profesor? Ok, Sí, por favor. bien, gracias. Buenas tardes. El Centro de Estudios Parlamentarios, bajo auspicio de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les da la bienvenida al Fórum de las Américas sobre política y cultura, tendencias globales y locales. En esta ocasión, nuestro país invitado es Ecuador, dignamente representado por el periodista Orlando Pérez y el reconocido artista, pintor, dibujante y muralista Pavel Egues, y como moderadora la socióloga y comunicadora Irene León. Previo a dar inicio al conversatorio, me permito presentar a nuestros conferencistas. Orlando Pérez, periodista de larga trayectoria fuera y dentro de Ecuador, con 3 premios nacionales de periodismo, galardonado por sus trabajos de investigación. Ha publicado 3 novelas, un libro de cuentos, además de 4 libros periodísticos y varios trabajos suyos se han publicado en diversos medios de comunicación, universidades y centros de estudios académicos. Dirigió por 7 años el primer diario público del Ecuador, El Telégrafo. Conduce los programas en clave política y en clave mediática de la cadena Telesur. Irene León, socióloga y comunicadora, especializada en asuntos internacionales, dedicada al análisis crítico del capitalismo y del patriarcado desde una perspectiva feminista, que permite un acercamiento a la vez situado y multidisciplinario a las realidades globales, con la preocupación de actuar sobre las dinámicas de poder geopolítico, geoeconómico y sociopolítico de la globalización. Está involucrada en distintas iniciativas internacionales que buscan generar respuestas a las nuevas realidades que resultan de la hegemonía de los poderes fácticos, corporativos, financieros, comunicacionales, transnacionales, etc., que controlan el mundo. Autora de diversas publicaciones en ciencias sociales, análisis sociopolítico, diversidades y comunicación. Conferencista invitada en universidades latinoamericanas, norteamericanas y europeas. Miembro de diversas iniciativas académicas, sociales y políticas internacionales orientadas al desarrollo de alternativas al capitalismo y al patriarcado. Es miembro de la Secretaría de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, REDH. Así como también contamos con la presencia del reconocido Pavel Egues. Es un reconocido artista latinoamericano, pintor, dibujante y muralista, con más de 40 años de labor cultural. Ha sido agregado cultural del Ecuador en la República Federativa de Brasil y en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, cedemos la palabra a la moderadora, la socióloga Irene León, quien dará inicio al evento del Fórum de las Américas sobre política y cultura, tendencias globales y locales de Colombia. Adelante, socióloga. Gracias. Muchas gracias por esta presentación. En primer lugar, queremos saludar al Centro de Estudios Parlamentarios, a su director, el doctor Abraham Nuncio, y felicitarles por esta interesante iniciativa que es la de colocar política y cultura en un escenario de tendencias globales, especialmente desde una línea de análisis que parte desde las especificidades situadas de cada uno de los países que estamos tratando, como es el caso de Ecuador ahora. Nos parece interesante este abordaje para tratar tanto la materialidad geoeconómica y socioeconómica, que es vértebra de la globalización, como también abordar las realidades de la geosimbología o de cómo se expresa lo simbólico en este amplio mundo y, como dijimos, también en lo situado. Sabemos que estos dos niveles están en disputa desde hace ya casi un medio siglo, pues mientras más la globalización tiende a la homogenización de las culturas, de las ideas, de los modos de organizar la vida para convertirlos en productos, mientras más esto sucede, los miles y miles de pueblos del planeta vindican sus culturas, el pensamiento propio,
sus creatividades históricas, sus espiritualidades y más. Y los reivindican como derechos y como parte de los horizontes de futuro. El buen vivir como horizonte, por ejemplo, que plantea amplias resignificaciones al colocar la reproducción de la vida y no aquella de las ganancias, como lo hace el capitalismo y, claro, la globalización, es uno de estos horizontes del futuro. Este es importante nombrar en el caso de Ecuador, puesto que, como veremos en las presentaciones más adelante, es muy relevante en las definiciones constitucionales y por ende culturales y demás. Entonces, estamos aquí para hablar de cómo este plan de mercado total, que es consustancial a la globalización neoliberal, también ha sido cuestionado desde su mismo inicio, que fue, como lo dijimos, en la mitad del siglo pasado. Pueblos y diversidades han resistido y resisten a esa uniformización que conlleva la perspectiva de mercado, de empresa y de industrias como único espacio para expresar las creatividades. O a la vez, también se resisten los pueblos a que sus símbolos, sus obras artísticas, artesanales, músicas, ideas, cosmovisiones y más sean convertidas en producto transnacional en manos de corporaciones. Y eso no es una resistencia al intercambio que existe sobre base propias desde hace cientos de años. Es resistencia al mercado total como único escenario para las creatividades. Y eso es lo que plantea la globalización. Ecuador es un país donde están en disputa, esta disputa de sentidos está a flor de piel, porque Ecuador tiene una característica multicultural, pero también porque tiene una noción constitucional de Estado plurinacional, que reconoce por ende la existencia de 17 pueblos y nacionalidades como sujetos de plurinacionalidad. Estas nociones constitucionales deberían recrearse, expandirse y tener proyección futura, pero estos enfoques han sido secuestrados por el neoliberalismo que está en el poder desde hace ya 5 años. Este neoliberalismo está suplantando estas propuestas culturales, comunicacionales, de derechos digitales y otras, y reemplazándolos por un plan de negocios neoliberal, que actúa exactamente en sentido contrario a las definiciones constitucionales y a la legislación progresista, que paradójicamente sigue vigente, o felizmente sigue vigente. Para reposicionarse en Ecuador y mantenerse, el neoliberalismo acudió al lawfare, a la persecución, a diversas tácticas de golpe blando que apuntan a lesionar el proyecto de cambio que estuvo en curso entre 2007 y de 2017, que posicionó esa constitución del buen vivir de la que hablaba antes. Entonces, para posicionarse, hay una situación de fuerza que opera todavía aquí, y asimismo esa situación atenta contra las iniciativas de integración regional soberana que estaban en marcha y que son justamente la gran posibilidad para que la región y el país puedan hacer planteos importantes y encarar los desafíos de la globalización. Ecuador es entonces un país que logró formular avanzadas iniciativas y políticas en materia de cultura, de comunicación, de tecnologías digitales, conocimiento libre, soberanía tecnológica y más. Pero ahora está inmerso en lo contrario. Está inmerso en el desmontaje de las iniciativas comunicacionales soberanas. Hay una apertura a las corporaciones transnacionales y a su afán infinito de lucro. Se han visto en este campo incluso ostensibles actos de persecución al conocimiento libre o a las ideas de comunicación digital. Para dejar un ejemplo que ilustra todo, el encarcelamiento
de Olavini, un experto en encriptamiento, y la entrega de Julian Assange, que el mundo entero conoce y que Ecuador, el gobierno neoliberal de Moreno, lo entregó. Asimismo, Moreno, para dar otro ejemplo de lo que acontece en sentido contrario a la legislación y a las propuestas desarrolladas, durante su gobierno se realizó una venta masiva de datos de la población, de los datos que la población entrega en las llamadas redes sociales. En fin, hablaremos hoy de los medios de comunicación corporativo, que son un poder en sí mismos, pero también son un poder accesorio a otros poderes, a los económicos y políticos. Y asimismo, hablaremos de ese instrumento importante, como son las redes digitales, los medios y todo este aparato que conjuntamente con el aparato judicial permite la conclusión de esta lawfare, de esta persecución judicial que enfrenta el país. En este entramado está también el grupo corporativo digital, ese de los pocos privados famosos de la globalización que se han apropiado del ciberespacio, el ciberespacio que debería ser público como el aire o el agua. Entonces, está también el carácter privado de estos en Ecuador y claro en el mundo, con sus dinámicas de troles y de controles que imponen los dueños de estos negocios y contribuyen con estas dinámicas de las que mencionaba que suceden en Ecuador. De modo que para dar paso a los compañeros que van a intervenir, decir que en Ecuador, como en todos los demás países, hablar de política y cultura enfocando las tendencias globales y locales, nos interpela a levantar el debate que plantea justamente este fórum y que es indispensable para proponer enfoques soberanos de política y de cultura frente a los envites excluyentes del capitalismo digital que está ya en desarrollo. Estamos inmersos ya en esta nueva fase del capitalismo, que no es más que uno de cambios tecnológicos hacia la digitalización de todo y de hegemonía de los poderes corporativos, las transnacionales, el capital financiero, los grandes consorcios que ya actúan por encima de los países, por encima de la legislación internacional. Entonces, reiterar nuestro agradecimiento por habernos convidado a esta mesa y decir que tenemos toda la disposición a contribuir con distintas iniciativas desde Ecuador para estos debates que los han planteado así desde el Centro de Estudios Parlamentarios como globales. Entonces, sin más, doy la palabra a Orlando Pérez, que nos va a hablar justamente de los entramados culturales, comunicacionales, mediáticos. Adelante, Orlando. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto para mí participar de este evento. Evidentemente es una gran satisfacción poder pensar conjuntamente estos temas y yo les plantearía desde la perspectiva de lo que me han comentado y me han planteado como momento para la reflexión, el que en el Ecuador se está viviendo algo que no es ajeno al resto del planeta, obviamente, pero con sus particularidades, en especial a partir del año 2017, que empieza prácticamente una nueva etapa después de 10 años de la Revolución Ciudadana. Y yo lo que les quería plantear es si es que efectivamente estamos viviendo un nuevo momento histórico en el Ecuador a partir de lo que se hace desde la comunicación y por eso quería centrarme en dos elementos claves para esta conversación. La una es nuevos medios, tenemos en el Ecuador nuevos medios con el mismo contenido cultural, con la misma agenda, con el mismo enfoque programático e histórico. Y el segundo elemento es que a partir de eso se puede plantear también la pregunta si es que hay nuevos consumos culturales a partir de eso. Y yo sí creo que la segunda pregunta, por supuesto, Pavel Ewes podrá extenderse mucho más porque lo vive de cerca, pero tengo algunas aproximaciones que valen la pena. Entonces yo empezaría por ahí porque hay un elemento que sí está latente, permanente y que cuenta a la hora de imaginar este momento político, cultural
histórico del país, de Ecuador en particular, pero que digo no es ajeno al mundo. Yo diría que en estos momentos hay más medios, pero hay menos información, hay menos conocimiento de la realidad y hay una intoxicación informativa muy fuerte, muy fuerte. Y en el Ecuador, que parecería un país pequeño, sin grandes corporaciones mediáticas como existe en México, quizás en Brasil, en Argentina o en los mismos Estados Unidos, como los mayores referentes de ese espectro mediático, yo diría que efectivamente hay más medios, hay menos información, y a eso añadiría algo que se ha ido gestando en los últimos quizás 5 años con más fuerza. No digo que antes, pero por lo menos antes había una disputa muy fuerte entre lo que hacía la comunicación pública, lo que hacíamos los medios públicos en el Ecuador y lo que los privados en cambio querían posicionar y que era difícil que se desprendieran de esa disputa. Pero efectivamente en este momento está planteado y está en el peor sentido de la palabra, la prensa está instalada como un espectáculo. Es esa la forma en la que ahora se aborda la comunicación, es decir, hay una espectacularización de la información, de la comunicación, y eso trae como consecuencia dos vertientes que apelan al uno al sentido político estrictamente, es decir, por ejemplo, el tema del lawfare, el de la posverdad, de la apolítica o de la pospolítica, con todo lo que eso implica en cada una de sus variantes, no está dado porque haya un debate público, porque haya una profundización en cada uno de los temas, y en ese sentido parecería que incluso lo que se denomina investigación periodística no pasa de ser un espectáculo. Y eso ha dado lugar, por ejemplo, a consecuencias de orden político muy graves, como el caso concreto en el que un juicio contra el expresidente Rafael Correa termina siendo en función de los argumentos y de los elementos que aporta esa prensa como espectáculo, termina siendo juzgado por influjo psíquico. Es decir, no hay argumentos reales, no hay una discusión pública que valorice, que dé relevancia al sentido real de la justicia y del ejercicio de la justicia para sancionar a los responsables y para, obviamente, no castigar a los inocentes. Y la prensa como espectáculo lo que ha hecho con todo esto es que al banalizar la información lo que hace es garantizarle al poder, en este caso económico, político, la hegemonía incluso en el relato político y en la narrativa mediática. Eso me parece que es la consecuencia de esta prensa como espectáculo. Y la otra parte que sí nos interesa mucho es que en función de eso, lo más importante ya no es lo que preocupa, llama la atención de los procesos históricos, sino solamente lo que sería la banalización de la información para los segmentos culturales o para los espacios culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que pongamos por caso en el Ecuador un concurso de literatura, un concurso de ensayo, un concurso de pintura, el que un pintor, un escritor o un ensayista gane un premio se convierte en una noticia de última hora o perdón, de último párrafo de la agenda. No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, porque lo más importante podría ser, en cambio, el matrimonio o el divorcio de Piqué con Shakira, que se convierte en la gran noticia en el Ecuador y se pasan hablando 2 o 3 días de eso. Yo no digo que esto quiera alejar el interés de la gente para determinados temas. Lo que digo es que ni lo uno ni lo otro cambia el sentido de la gente, pero efectivamente los procesos culturales quedan prácticamente marcados o excluidos de lo que es prioridad para el desarrollo de los pueblos. Y esto me parece que está ocurriendo en algunos segmentos. En este segundo aspecto incluso hay otro elemento que es mucho más importante. La banalización de la información, la espectacularización de la información sobre procesos culturales, sobre cambios trascendentales en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, queda alejado y entonces, por ejemplo, problemas o fenómenos que se han ido agudizando en los últimos años, como la violencia contra la mujer, contra el deterioro del medio ambiente, contra o de la seguridad o la inseguridad, prácticamente pasan a ser tratados desde los medios de comunicación como asuntos de crónica roja o simplemente como una espectacularización, como digo. Y esto efectivamente elimina y evita que se puedan profundizar, es decir, al mismo tiempo que acontece un crimen, un acontecimiento especial o particular, efectivamente al día siguiente esto se puede anular con otro más que puede tapar la atención informativa de la ciudadanía sobre ese tema. Entonces me parece que ahí hay un elemento clave, hay un elemento con el que se está jugando constantemente
Y yo creería que este es un tema que redunda en lo que voy a decir más adelante. Yo creo que en este sentido, los medios se han constituido prácticamente en ejes de entretenimiento, en ejes de consumo, y eso obviamente conlleva una serie de valores que están perdiendo la noción incluso del sentido histórico del relato político que viven, en este caso, por ejemplo, procesos y pueblos indígenas y ancestrales del Ecuador. Yo creo que, por ejemplo, la espectacularización de la información también pasa por un acto de discrimen, de racismo, de xenofobia, por ejemplo, con todo lo ocurrido con el movimiento indígena en el octubre del 2019 y en junio del 2022. Esto ha dado cuenta a que, por ejemplo, la particularidad de la protesta queda en los medios como un acto de vándalos, de gente salvaje, de indígenas que no tienen por qué estar en las ciudades. No están en las ciudades, no deben estar en las ciudades, parecería que es el mensaje que se plantea ahí. Incluso desde titulares o mensajes en redes sociales, váyanse de Quito, que se vayan de Quito los indígenas, es lo que han dicho en varias ocasiones. Y uno se pregunta por fuera del Ecuador, ¿por qué se tienen que ir de Quito? Y desde el Ecuador podríamos responder, ¿cómo es posible que sectores intelectuales, incluso llamados progresistas, empresariales, pidan que se vayan de Quito cuando esta ciudad es de los quitus, de los quitucara? Solamente por mencionar eso sería ya suficiente para entender el grado de xenofobia y de racismo que existe. Así que yo creo que esto es muy importante entenderlo, es muy importante considerarlo a la hora de abordar. Y para cerrar esta primera parte del tema que les había planteado, nuevos medios en la misma cultura, ahí salta otro elemento que ha ido gestándose últimamente a propósito de esto del racismo que menciono. Porque lo que ya algunos tratadistas para otras regiones del planeta, para Europa o para México, para Estados Unidos, lo han ido tratando y que aquí parecía que no se daba, es que ahora lo que prima en esta cultura del espectáculo, en esta información banalizada, es que mientras más belleza y más emoción exista en la información y en la comunicación, más sentido tiene y más arraigo tiene entre la ciudadanía y sobre todo en las nuevas generaciones. Esto que me parece muy importante hay que tenerlo muy claro porque a partir de eso, el estereotipo con el cual se manejan estos medios de esta comunicación política, etcétera, hace que, por ejemplo, buena parte, y ahí han cometido errores desde partidos y organizaciones de izquierda y de centro izquierda hacia la izquierda, en colocar de candidatos a figuras de la farándula y a lo que aquí se conoce como reinas de belleza. Es decir, esas son las consecuencias de tener una prensa que solo alaba la belleza, la emoción y la farándula como un modo de expresión incluso de orden cultural. Que digo que no es nuevo lo que estoy diciendo, aparentemente parecería que estoy inventándome el agua tibia. Lo que pasa es que esto se acentúa mucho más incluso en sectores progresistas, donde señalan, no ganamos las elecciones si no ponemos una mujer rubia de ojos verdes que puede haber ganado un concurso de belleza, o no ponemos a un jugador de fútbol que tenga la capacidad de convocar a miles y miles de personas en una papeleta electoral. Esas son las consecuencias. Y digo, parte de ese principio de que la belleza y la emoción generan la atracción popular a la hora de tomar decisiones de carácter electoral y política. Así que cierro esta primera parte con eso. Y en la segunda yo quiero abordar, para no abundar y después quizás responder preguntas si es que hay tiempo o que Pavel lo pueda complementar o cuestionar si hace falta, tiene que ver con que todo esto cierra un ciclo, o acaba más bien dicho, con un ciclo que se había abierto en el año 2008 en el Ecuador con la existencia de los medios públicos. Esto me parece muy importante a la hora de pensar los consumos culturales que estoy hablando, porque para bien o para mal, les guste o no les guste a algunos, esos medios públicos en particular, puedo hablar desde la experiencia de haber dirigido el diario El Telégrafo durante 7 años, esos medios públicos gestaron un proceso naciente, germinativo, de nuevos elementos de enfoque y análisis, incluso desde el orden filosófico, epistemológico, cultural, artístico, que se fue gestando a tal punto que, por ejemplo, a mí me parece que ya se había creado incluso cierta atención, para decirlo de una manera incluso un poco más floja, porque podría decir que había ya adicción en algunos casos, ya había atención, por ejemplo, sobre el suplemento cultural del diario El Telégrafo, que le pusimos por nombre Cartón Piedra. Ahí se incrustaron, se insertaron, se incluyeron enfoques y análisis de orden
estético, artístico, cultural y político, incluso a veces en contradicción o en discusión o en plena divergencia con los postulados de lo que desde el gobierno de Rafael Correa se planteaban, como por ejemplo un número especial que no me voy a olvidar, que explicaba lo que malamente o muy perversamente desde algunas esferas oficiales se hablaba de la famosa o entre comillas ideología de género, por mencionar un caso muy particular que generó incluso disputas de orden político. Estos medios públicos plantearon incluso una perspectiva de rentabilidad histórica para el consumo cultural y para el consumo artístico de lo que se hacía en el Ecuador, acompañando, no voy a dejar de mencionar, acompañando procesos que ya se vivían en el Ecuador desde el principio mismo de la Revolución Ciudadana, como por ejemplo la creación del Ministerio de Cultura, la creación de la Universidad de las Artes, la presencia incluso de mecanismos de fortalecimiento y de apoyo a los artistas, como eran los fondos concursables. No nos olvidemos que fue una década donde mejores películas se produjeron en el Ecuador con el apoyo estatal, donde hubo participación activa de jóvenes y de jóvenes en campos como la literatura, como la pintura, como el cine, como la danza y otros espacios de expresión cultural que iban solventados desde el Estado. No del todo bien, no del todo bien financiados tampoco, siempre hubo disputas alrededor de eso, pero al menos, como digo yo, se gestaba ya un proceso de rentabilidad histórica para el arte, la cultura y el pensamiento en particular. Me parece que ese es un proceso que se vivió, digo, acompañados por los medios públicos que gestaban ese tipo de procesos también desde sus espacios. Y ahí quiero plantearles con el dolor del alma, contarles que eso se acabó, eso se terminó. A tal punto que, por ejemplo, artículos que publicamos en el Telégrafo de mi autoría y de otras personas muy importantes que hacían pensamiento, o del propio presidente Rafael Correa, llegaron las nuevas autoridades, los nuevos directivos y los borraron, los bajaron de la internet, ya no están, solamente se los puede ver en la edición impresa. Esto es un acto de censura y, por qué no decirlo, de fascismo, borrar los artículos de gente que en su momento pensaba, y no digo solamente Rafael Correa u otros más, o mis artículos. Yo en calidad de director prácticamente escribía todas las semanas el editorial, todos los días, perdón, el editorial y mi artículo los fines de semana, y el suplemento cultural también hacíamos entrevistas, pues porque llevaban el nombre de Orlando Pérez, y como era vinculado con la Revolución Ciudadana, según los opositores, llegó el gobierno de Moreno y de Lazo, y ahora ya se los bajaron de la página web, ya no hay cómo citarlos ni cómo recomendarlos. Quedan algunos, pero hubo una selección de artículos para borrar. Entonces ahí me parece que es un acto fascista que implica con lo que voy a cerrar esta intervención. Todo esto en el Ecuador ha ido gestando una discriminación y una exclusión muy poderosa para todo aquel que con su pensamiento, con su obra, con su trabajo de reflexión política, académica, pictórica, ensayística, etcétera, etcétera, con cierta vinculación con la Revolución Ciudadana, se ha anulado y se ha excluido. Es decir, y por experiencia propia les digo, yo he publicado, como se mencionaba ahí, 3 novelas, y esas 3 novelas, por ejemplo, en determinadas librerías no pueden estar, o no reciben ni siquiera una reseña de los medios de comunicación. Y no menciono mi caso como el único, al contrario, grandes poetas, grandes escritores, que de alguna u otra manera pasaron por el gobierno de la Revolución Ciudadana, y quiero mencionar, por ejemplo, a un gran poeta ecuatoriano como Javier Ponce, es prácticamente excluido, no puede estar, no puede ni siquiera reseñarse un libro de él, o autores como Raúl Vallejo, que ha ganado premios internacionales, ha publicado cosas importantes en los últimos años, ya no en calidad de ministro ni nada de la Revolución Ciudadana, pero no recibe la atención, no recibe la atención mediática o periodística en las páginas culturales, porque no existen. Entonces, libros como el de Yamil Maguad, en cambio, sí merecen páginas enteras en todos los medios de comunicación el día que sale su libro. A eso me refiero cuando hablo de nuevos consumos culturales que tienen que ver con que no existimos los demás, existen solamente los que ellos deciden que existan porque son de la derecha y no son de la Revolución Ciudadana, y en ese sentido desaparecen. Incluso aquí, por ejemplo, Pavel Ewes puede dar testimonio de que cada año se realiza el concurso de novela corta organizado por la Casa Ewes, y no merece pues todos los titulares ni toda la atención, a pesar de que ahí participan decenas de escritores ecuatorianos jóvenes, mayores, que han dado lugar a novelas, a trabajos literarios súper interesantes, súper importantes.
Así que esos nuevos consumos están planteados ahí. Pero en cambio, lo que sí se destaca y lo que se coloca es la agenda internacional, el que Vargas Llosa haga una declaración en contra de Gustavo Petro, el que vengan, Bad Bunny está por aquí la próxima semana, entonces va a llenar las páginas de los diarios, los espacios de la farándula y de los espacios, de, entre comillas, culturales de los canales de televisión. Entonces me parece que eso, no lo digo a modo de queja, aunque también parte de la queja, es lo que ha generado que haya personas que tuvieron 10 años, 8 años de edad cuando nacieron, cuando nacía la Revolución Ciudadana, y ahora con 20 años no saben ni siquiera que en algún momento Javier Ponce o Pavel Ewes o cualquier otra persona del arte, de la cultura ecuatoriana, ganaron un premio, estuvieron presentes en un debate público alrededor de esos temas. Entonces me parece que eso es muy grave, es muy doloroso, porque cierro con esto ahora sí, con la desaparición de los medios públicos, desapareció también el contrapoder de los medios privados y de las corporaciones mediáticas. Y eso le está haciendo mucho daño, pero mucho daño a la construcción de ese relato histórico, de ese proceso incluso de rentabilidad histórica de la cultura ecuatoriana. Eso quería decirles. Pues muchas gracias, Orlando Pérez. Nos dejas en la bandeja muchos temas, muchas ideas, fuerza para el debate que ojalá podamos tener luego de la ponencia de Pavel Ewes. Entre esos quiero subrayar en esta segunda parte un elemento que es muy relevante para Ecuador, pero también para América Latina, y es el ascenso de estas fuerzas de la derecha que vienen con un lenguaje, con una agenda neoliberal, pero también que disputan sentidos, disputan contenidos y que censuran. Censuran, como mencionaba Orlando en el caso de Ecuador, todo lo que no contribuye a su posicionamiento en el poder. Entonces, claro, muchas ideas también sobre comunicación. Has mencionado la infoxicación, también esta presencia significativa de distractores comunicacionales que nos llevan a debatir lo que Orlando llamaba de información de espectáculo o de que son distractores que evitan que nos concentremos en lo relevante. En fin, haremos un debate después. Este es un honor dar la palabra al maestro Pavel Ewes, muralista, pintor de Latinoamérica, como fue presentado. Pavel, por favor, contigo. Gracias, compañeras, compañeros. Me parece muy interesante lo que nos dejó planteado Orlando. Realmente la década de la Revolución Ciudadana tuvo importantes avances en el tema cultural, pero obviamente fueron insuficientes, como han sido insuficientes en varios proyectos políticos de América Latina. Yo creo que venimos de una tradición, cuando se habla de política y de cultura, venimos de una tradición colonial y de una tradición conservadora. Es decir, pensamos que la cultura es una cosa aparte de la política y que de alguna manera esas élites conservadoras que de alguna manera dominan el escenario tienen una vida cultural y tienen un proyecto cultural desde esas élites, ¿no? Y la izquierda latinoamericana, ese pensamiento de alguna manera anticolonial, se enfrentó solamente en pocos momentos históricos donde se dan estas rupturas, ¿no? El primer momento histórico es precisamente la Revolución Mexicana, que logra construir un proyecto cultural, ¿no? Y ese proyecto cultural que de alguna manera logra la independencia estética de América Latina, logra algo enormemente valioso como el muralismo mexicano, porque rompe con esa tradición colonial y conservadora y de alguna manera esa tradición de los movimientos de izquierda, de los movimientos populares, se vieron representados en esas rupturas en muy pocas ocasiones, ¿no? Luego de la Revolución Mexicana, tal vez un momento importante es la presencia de Allende en Chile, la posibilidad de generar un proyecto cultural alrededor de la unidad popular. Luego, obviamente, es decir, previamente la Revolución Cubana,
que también ejemplifica de alguna manera un proyecto cultural. ¿Por qué? ¿Por qué es un proyecto cultural? Porque nos deja una serie de estéticas y de un armazón cultural que nos permite ver que no solo había política, sino que la política no era política y cultura, sino era política es cultura, ¿no? Entonces, esa reflexión se ha dado en muy pocos momentos históricos, ¿no? Luego del surgimiento de este ciclo progresista, hubo importantes avances también en la construcción de proyectos culturales. Yo creo que Venezuela, especialmente en los primeros 10 años, construyó un proyecto cultural, ¿no? Masificó, por ejemplo, las orquestas sinfónicas juveniles. Cuando el presidente Chávez inició su gobierno, las orquestas sinfónicas no tenían sino más de 60,000 chicos incorporados a las orquestas, y cuando muere el presidente Chávez se había incorporado a más de 500,000 jóvenes a un proyecto único en el mundo, que son las orquestas juveniles, y además toda la producción editorial, la creación de grandes editoriales, la impresión infinita de libros y de títulos. Se puede pensar que ahí hubo un proyecto cultural importante, ¿no? Golpeado duramente después con la crisis económica y las sanciones, ¿no? En Ecuador iniciamos posiblemente la búsqueda de ese proyecto cultural, pero obviamente no cuajó como un proyecto cultural, ¿no? La Revolución Ciudadana se enfocó fundamentalmente en un modelo más bien económico que luchaba a implementar un proyecto post-neoliberal, pero nos quedamos un poco a inicios de poder provocar un proyecto cultural. Actualmente, por ejemplo, en México, que hay una esperanza enorme en América Latina, yo he visto ciertas fracturas en el proyecto cultural, ¿no? Es decir, ¿por qué no recoger la tradición histórica del pueblo mexicano? ¿Por qué no plantearse como proyecto cultural las luchas históricas de los intelectuales y de las artistas y los artistas mexicanos de principios de siglo? ¿Por qué no continuar con esa batalla cultural que dieron los grandes muralistas mexicanos, los grandes escritores mexicanos, los grandes cineastas mexicanos, etcétera? Porque ahí hubo un proyecto cultural que de alguna manera las élites también lograron domesticar. Y, por ejemplo, un símbolo que es desalentador, por ejemplo, para los artistas y los muralistas mexicanos actuales, es que, por ejemplo, el ícono del neoliberalismo, del posmodernismo, el artista creado en esa estética que es Gabriel Orozco, sea el artista oficial de la cuarta transformación, ¿no? Y se ha dejado al lado más bien a todo un movimiento cultural que nació con la Revolución Mexicana. Es decir, hay cientos de muralistas, de pintores que están desintegrados del proyecto político. Yo creo que esos altos y bajos se da por un tema fundamental. Los partidos de izquierda y progresistas no incorporan a la política el tema cultural. No hay que plantear un tema independiente al proyecto político. El proyecto político es un proyecto cultural. Si no es un proyecto cultural, es un proyecto efímero que no va a trascender, no va a lograr cambios en la mayoría de la población, porque venimos de esa tradición conservadora y colonial. Y en el neoliberalismo eso se ha profundizado, porque, por ejemplo, América Latina, hasta los años, me parece que 80, todas las escuelas de arte, escuelas de bellas artes, escuelas conservatorios, eran públicos, ¿no? Es decir, había una necesidad de que el arte sea un espacio de formación y de educación desde el Estado. A partir de los 90, también se privatizó toda la enseñanza artística y se dejó de tener profesores y maestros en el sistema de educación pública. Solamente los colegios privados tienen talleres de arte, de cerámica, de música, etcétera.
y las escuelas públicas están totalmente desguarnecidas en una precariedad absoluta, donde el arte y la cultura ya no es parte de la formación de esos seres humanos, ¿no? Es decir, hemos retrocedido enormemente en América Latina. Los sistemas de educación se han alejado totalmente del arte y de la cultura, y obviamente eso hace que las élites controlen lo que han producido después de los años 60, ¿no? Por ejemplo, cómo se combatió ese gran proyecto cultural en México con enormes recursos, con enormes fondos para la creación de museos, de premios, de becas que nacieron del Departamento de Estado. Hay varios libros donde se estudia ya los archivos desclasificados cómo se combatió el muralismo desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y se impuso un arte que no tenga que ver con nada con lo social. Y actualmente el arte contemporáneo es una forma de esa extensión, es decir, todo lo que sea fuera del espacio social, fuera del espacio comunitario, es presentado como arte. Y ese arte es absolutamente financiado y es absolutamente impuesto desde un círculo estrechamente, desde las élites que nos han hecho pensar que arte es cualquier cosa. Entonces la caja de zapatos que pinta Gabriel Orozco de azul es una obra genial, porque esa es una obra de un artista posmoderno, y a esa obra tenemos que reverenciar, porque es más grande esa caja de zapatos pintada de azul que la tradición muralística de un país tan hermoso como México, ¿no? Es decir, donde esa forma de arte también es producto de ese conservadorismo y de ese neoliberalismo. Entonces, para un poco pensar en qué podemos hacer para tener un proyecto cultural en América Latina, tenemos que empezar cambiando la forma de estructurar el proyecto político. No hay que hablar solamente de economía, no hay que hablar solamente de desigualdades, sino que hay que hablar fundamentalmente de cómo construir un proyecto cultural. Y ese proyecto cultural tiene que ser con educación pública gratuita, con formación artística desde la infancia, con creación de cultura comunitaria, con la posibilidad de que los partidos de izquierda se sensibilicen, se actualicen, se formen en la creatividad del pueblo, en que el pueblo es protagonista de esa cultura, ¿no? Y que si es que no hay un enraizamiento con la cultura popular, no va a haber proyecto político sustentable desde la izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque además hay una transformación fundamental que nos refería Orlando, es decir, vivimos una revolución tecnológica donde el mundo en el siglo XXI es un siglo absolutamente cultural. Todo lo que está pasando es alrededor de la cultura. Y esa cultura, obviamente, dominada por este capitalismo extremo, por esta concepción global, donde no existen estas otras diversidades. Entonces, ¿cómo podemos construir un proyecto cultural? Solamente incorporando lo mejor de la cultura popular, ¿no? Y referenciando nuestro proyecto político a las grandes transformaciones culturales que fueron la Revolución Mexicana, el Chile de Allende, la Revolución Cubana y los adelantos que ha habido en proyectos progresistas que han tratado el tema de la cultura, ¿no? Por ejemplo, yo viví los 5 primeros años del primer gobierno de Lula, y realmente hubo una transformación cultural en el Brasil. Me acuerdo del ministro que fue Gilberto Gil, hizo realmente una cosa espectacular, que es primero la posibilidad de que la cultura no sea un espacio de marginación del presupuesto del Estado, sino que tiene que ser la prioridad del presupuesto estatal. Es decir, a partir de esa concepción cambia el tema cultural. Es decir, los gobiernos progresistas a veces repiten la misma visión de los gobiernos conservadores, reduciendo los presupuestos para la cultura.
y los proyectos progresistas tienen que ser proyectos culturales, es decir, tiene que ampliarse el presupuesto cultural. Tiene que ser prioritario el tema cultural, porque si no, no va a haber trascendencia en los cambios políticos. Por eso tenemos tantos reveses y retrocesos en América Latina. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para una nueva forma de enfrentar la política. Ya no es de la forma tradicional. Esta revolución tecnológica cambió. Por ejemplo, los militantes de un proyecto político ya no necesitan una sede de un partido. Nadie conoce una sede de un partido. La militancia tiene que ser digital, tiene que ser virtual, tiene que ser también virtual y obviamente con gran movilización popular, pero tiene que estar asentada en la raíz de la cultura popular. Solamente si volvemos a esa raíz podemos construir un proyecto cultural alternativo al neoliberalismo. Si no, lo que hacemos es un poco el caso que les ponía de México, ¿no? Es decir, obviamente hay cambios muy importantes en el gobierno de López Obrador, cambios de fondo, cambios sustanciales, pero los símbolos desde la cultura son mal hechos. Es decir, no podemos convertir al artista oficial de esa vanguardia postmoderna, de ese arte conceptual, en el arte amparado por el gobierno, ¿no? Se le da a Gabriel Orozco no solamente que haga una obra, sino que se le entrega todo un parque, el mayor parque de la ciudad, para que haga algo de arte conceptual. Mientras no se toma en cuenta a los grandes muralistas mexicanos que están esperando y que tienen vocación social y que son de izquierda y que son muchos luchadores sociales y muchos intelectuales y artistas que se quisieran incorporar a una revolución cultural. Y lo han hecho en otros espacios. Por ejemplo, es muy importante lo que ha hecho el Fondo de Cultura Económica, la presencia de Paco Ignacio Taibo II, etcétera. Es muy importante el tema del libro, cómo se está trabajando en México, pero hay que construir un proyecto cultural con todos y con todas las y los artistas que están esperando tener una voz en esa transformación cultural. A que no les pase lo que nos pasó a nosotros, es decir, que los retrocesos pueden venir muy duros porque no se trabaja precisamente en un proyecto cultural alternativo desde una visión progresista, desde una visión de izquierda y desde una visión latinoamericana, no conservadora y no colonial. Eso, compañeros. Muchas gracias, Pavel. Pues creo que nos dejas sobre la mesa de discusión un elemento tan relevante como esta sincronía necesaria, esta sintonía entre proyecto político y proyecto cultural. Sin duda, aludiendo a la convocatoria de este evento que tiene que ver con pensar desde nuestros países, nuestros países, en los escenarios de la globalización. Esto es muy importante, puesto que nos lleva a la disputa de sentidos en la que no solo Ecuador, Latinoamérica está inmersa, sino el mundo entero. Maestro Abraham, no sé si entramos a una discusión, hay preguntas, ¿cómo lo encaminamos aquí? En primer lugar, comentar que me siento muy halagado con esto que han expresado los maestros Pérez y Wes, porque en la intervención que tuve ahí en el primer conversatorio del fórum, precisamente yo hacía referencia a esa necesidad de simbolización de los posibles avances de la izquierda. Pero esto tiene que ver justamente con la manera en que han venido siendo educadas las generaciones desde hace ya un buen rato, ¿no? Y entonces lo espectacular, lo nuevo, todo esto que sucede al término de postmoderno,
ya no entiende uno, francamente, en dónde está parado, ¿no? El hecho es que para nosotros no ha habido modernidad alguna. Y la modernidad que ha habido eh, ha sido la de pensarnos como admiradores e imitadores de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, país que no sigue los patrones que se encuentran en esos países, pues francamente es un país atrasado. Esta búsqueda por lo propio, que no se va a encontrar en ninguna otra parte sino en lo popular, ¿no? Porque digamos que lo popular de alguna manera reacciona de manera distinta a cómo reaccionan los sectores urbanos, eh, digamos, de mediana información por todo lo que los rodea, pero la verdad es que la cultura popular siempre ha sido muy vigorosa y se manifiesta en el subsuelo de los países, de las sociedades, y en algún momento, desde luego, que aflora. Pero las corrientes artísticas ahora, la verdad es que militan en contra de la posibilidad de una renovación de la escuela de pintura mexicana, que fue para nosotros, francamente, un ontanar artístico. ¿Ha sido acaso, no, la única escuela que ha trascendido no solo del territorio mexicano, sino del territorio latinoamericano hacia otras latitudes, ¿no? Pero esto, la verdad es que es muy importante tenerlo en cuenta, porque por una parte, como dice el maestro Orlando Pérez, la información que nosotros ya vimos el fenómeno en esa primero película, ahora es una obra de arte, no sé cuál fue primero, ¿no? Que se llama Network. No sé si la tienen ustedes presente. Pues en esa película un poco está ilustrada esta información que se aparta de lo que es propiamente el análisis de los hechos para presentarlos como florituras de cualquier tipo, como si se tratara pues de dimensiones distintas de la farándula, ¿no? Pero vaya, yo decía en esa ocasión, al iniciar el foro, es un fenómeno mundial realmente muy lastimoso, pero vaya, inquietante. Cuando nosotros vamos aquí en México a los supermercados, cuando uno va a cualquier supermercado de cualquier parte de la tierra, se encuentra con que en los estantes no te ofrecen revistas acerca de política o cultura, pero lo mismo encuentra uno en China. Y nosotros hicimos un viaje a China a visitar la sede parlamentaria de ese país y entonces nos encontramos justamente con que en los kioscos de publicaciones periódicas lo que se ofrece es eso, salud, deporte, músculo, belleza, es decir, nada que tenga que ver con cultura y con política. Por eso fue para nosotros importante abordar este foro desde esa doble dimensión que naturalmente no se la puede ver separada, sino de manera conjunta, porque es a partir de contenidos culturales como uno puede entender mejor los fenómenos políticos y al revés, nosotros no podemos entender los fenómenos políticos sin una cabal comprensión de los fenómenos artísticos, ¿no? Así que pues esto para nosotros era fundamental y qué bueno que aquí se toca, pues la verdad, de manera muy extensa y muy ilustrativa, a partir, claro, de lo que ocurre en Ecuador, pero sin duda, esto tiene que ver con los grandes proyectos culturales que ha mencionado el maestro Egués en otros países fuera de México, como Chile, como Cuba, ¿no?
y también en Brasil. En Brasil yo creo que ha habido proyectos culturales importantes. Pero fuera de esto, la verdad es que los movimientos inspirados en la izquierda han carecido de una base cultural importante, artística, desde luego, y de simbolización de sus sus propios objetivos y tareas, ¿no? Así que a mí me parece fundamental eso. Nada más quisiera yo hacer una pregunta al maestro Orlando Pérez. Él habló de los medios públicos, ¿no es cierto? Bueno, aquí uno de los objetivos que se planteó la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, era precisamente el de crear medios públicos. La verdad es que ya a estas alturas de su periodo, yo por lo menos veo difícil que vaya a crearse nada que tenga que ver con los medios públicos, y esto pone precisamente a los sectores que no están en la capacidad de acceder a los micrófonos y cámaras de los medios, de los grandes medios de comunicación, pues en desventaja política, cultural y social frente a quienes sí detentan pues, estos medios, ¿no? Nada más. La pregunta es, ¿qué pasó con hasta dónde marchó ese proyecto de medios públicos en Ecuador y qué pasó con él? Bueno, sí, la pregunta va para otra charla completa porque es un proceso y un experimento, entre comillas, tanto el de la creación como el de la destrucción para un estudio de caso de profundidad. Yo creo que eso es clave para entender incluso lo que está viviendo ahora el Ecuador, sobre todo por dos vías, que son una, quién sustenta, quién sostiene y quién reafirma el proceso político de la derecha ecuatoriana, son los medios de comunicación privados, que ahora sí pueden trabajar y pueden construir todos los relatos políticos a su manera, porque no existe el contrapeso de los medios públicos, a pesar de que esos medios públicos, entre comillas, existen todavía, pero están tan disminuidos, tan acabados, sin ningún presupuesto, que obviamente parecería que no existen en realidad. Entonces me parece que ese es un tema. Y el otro es que efectivamente a partir de esa situación, de esa realidad, los medios de comunicación dejaron de gestar algunos procesos bastante interesantes que no solamente van por el lado de la información, sino también en el proceso creativo de documentalistas, de productores de radio, de gestores en el campo cultural que fueron muy importantes porque parecería que cuando se habla de medios públicos o se habla de eso, solamente hablamos de los espacios informativos y no es así. La verdad es que no es así, porque como decía, por ejemplo, con la creación en el Telégrafo como medio público del suplemento cultural Cartón Piedra, salieron algunas personas y ahora son personalidades, personas, sobre todo mujeres escritoras, que Pavel Ewes sabe que perfectamente han participado en el concurso de la Casa Ewes, en el concurso de literatura y han ganado premios. Es decir, ahí salieron las nuevas voces y las nuevas plumas de la literatura ecuatoriana, sobre todo femenina, que me parece muy importante porque no tenían espacio en otro lado. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que también en eso hay un valor que es sumamente importante porque la existencia de medios públicos vino y se fue reforzada por la ley de comunicación que también gestaba el proceso de las radios comunitarias para las poblaciones y para las comunidades, que eso fue muy importante. Y digo que ahí hubo un déficit de parte de la Revolución Ciudadana para no generar la ampliación de esas radios comunitarias a la hora de aplicar ya la distribución del espacio radioeléctrico del Ecuador. Incluso el gobierno de Lenín Moreno disminuyó ese proceso equitativo de redistribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico, cuando antes era 33, 33, 34 del espectro radioeléctrico, 33 para los medios privados, 33 para los públicos y 34 para los comunitarios, y eso fue muy importante. Pero vino el señor Moreno con el aparataje del mediático y Guillermo Lazo de acompañante en este proceso y desbarató todo eso y ahora es mucho menos y prácticamente no se ha entregado frecuencias a las poblaciones y a las organizaciones sociales y comunitarias de este país. Así que eso es un proceso trunco, lastimosamente acabado, a mi modo de ver,
que si se intenta recuperar, incluso tendrá la presión de grupos, de sectores, que creerán que ya son propietarios porque Lenín Moreno entregó las frecuencias incluso por 30 años con renovación automática a algunos empresarios de la comunicación, es decir, tienen desde el año 2017, 2018, 30 años para renovación automática. Cosas como esas ocurrieron en este país en los últimos años y parecería que no ha pasado absolutamente nada, cuando en la práctica sí es cierto. Y yo no quería mencionar algo que es muy importante a propósito de lo que hablábamos del tema cultural, y pensé que lo iba a mencionar Pavel, pero bueno, ya que no lo mencionó, lo voy a hacer yo. A propósito del Bicentenario, por ejemplo, Pavel hizo un importante mural en las instalaciones, en el edificio de la prefectura de Pichincha, a propósito del Bicentenario, y no es entendible, es vergonzoso, da vergüenza para todo el país, toda la campaña de descrédito y desprestigio que se hizo al mural, ni siquiera por su valor estético, pictórico y, digamos, la elaboración del Bicentenario, sino por el costo que tenía. Entonces costaba $500,000 y por lo tanto eso no tenía ningún sentido. Mientras tanto, hace 15 días nada más en el Ecuador, la alcaldía de Guayaquil y el gobierno nacional entregó $2 millones para la final de la Copa Libertadores de América y nadie se escandalizó. Es decir, ahí no importaron los $2 millones y el justificativo es que iban a venir 50,000 turistas de Brasil que iban a presenciar la final de la Copa Libertadores de América y que al menos iban a gastar cada uno de ellos $1,000 aquí en el Ecuador y que por lo tanto se justificaba que el gobierno entregara esos $2 millones. No llegaron ni 20,000, no llegaron ni 10,000 creo, y sin embargo se gastaron $2 millones para una final de la Copa Libertadores de América. En cambio, para el mural de Pavel Egues, que además quedará marcado por su calidad, por su tamaño, por su vistosidad, como la quieran ver, obviamente sí es un descrédito impresionante y cada vez que se habla del tema no es que discuten el contenido del mural, el sentido estético, histórico que tiene a propósito del Bicentenario, que no se hizo absolutamente nada de parte del gobierno de Guillermo Lasso por el Bicentenario, nada, absolutamente nada. El gobierno de México, el de Argentina, en su momento hicieron del Bicentenario un acto de orden político para reafirmar algunas cosas de orden identitario, histórico, político, pero aquí el señor Guillermo Lasso como que fue una fiesta más del calendario y no hizo absolutamente nada. Pero por el mural, obviamente por eso decía los nuevos consumos, entonces claro, no había un análisis ni una discusión. El artículo que sobre el mural sacó Raúl Vallejo, obviamente solamente circulaba entre ciertos círculos, no hubo un debate alrededor de eso. Lo único que molestaba y fastidiaba era el costo del mural, y de ahí no pasó. Mientras tanto, claro, el municipio de Quito hizo un mural con una figura de Pikachu en el centro histórico de la capital, y eso de alguna manera distrajo la discusión que pudo haberse gestado alrededor de esto. Por eso digo yo que es muy importante que discutamos estos temas, porque yo estoy seguro, y Pavel y Irene saben que lo que digo yo es que si hubiese pasado eso con un medio público de verdad, el debate habría sido más profundo, más arraigado en otras percepciones, en otras incluso visiones de lo que es la cultura, lo que es el arte pictórico, lo que es el muralismo ecuatoriano, latinoamericano, el sentido del bicentenario, pero no, nos quedamos en la banalidad del costo. Algunos dijeron que era feo y que por lo tanto no tenía sentido, como que si en el arte efectivamente tendríamos que valorar las cosas de si es feo o bonito, y al mismo tiempo obviamente el debate público se agotó en barbaridades como esa. Así que por eso digo, vinculo lo uno con lo otro, porque del Bicentenario, que es un acontecimiento muy importante para el Ecuador, para América Latina en general, por supuesto, pero en el Ecuador este año prácticamente pasó desapercibido, y lo que quedó para el debate público, y digo entre comillas y con sana vergüenza, es que lo que quedó es el debate de cuánto costaba el mural. Yo quisiera agregar algo sobre esta pregunta sobre cuán viables son los medios públicos, quizá en México, en otras partes. No sé si viables, pero son indispensables como espacio de opinión, como espacio de contrapoder, como dijo Orlando, hacia el gran poder privado de los medios corporativos. Y volver sobre este tema de la Ley de Comunicación de Ecuador. Creo que se constituyó como una de las leyes de comunicación más avanzadas, no de América Latina, sino incluso más allá.
Es decir, se contemplaban problemáticas que estamos hablando ahora, por ejemplo, cuestiones de soberanía digital y otros temas muy importantes, e incluso dos esferas de poder que son como los intocables en este momento. Por un lado, de la redistribución del espectro comunicacional, que no se puede tocar en el mundo, se concibe ahora como parte del mundo corporativo privado. Y por otro lado, se tocó también la necesaria regulación de estos actores. Entonces, la existencia de superintendencias, superintendencia de comunicación, superintendencia de los espacios satelitales, en fin. Entonces, hay dos niveles de control que son indispensables para poder socializar el espectro comunicacional que se llegaron a tocar en Ecuador. Y asimismo, en esos intocables están los debates que se dan en la Organización Mundial de Comercio sobre políticas digitales. Entonces, ahí también los GAFAM, toda la gente del mundo corporativo tiene completamente copado el discurso y las posibilidades de poner una propuesta alternativa en esos escenarios. En todo caso, yo sí deseo, maestro Abraham, que en México se logre crear ese espacio de medios públicos. Será muy complicado, pero ojalá lleguemos hacia allá. Y no sé si hay tiempo, quisiera aprovecharme para hacer una pregunta a Pavel Ewes, y tiene que ver... quisiera yo comentarle, maestra, tenemos muy pocos minutos. ¿Ya? Desde luego, creo que la pregunta que usted le formule al maestro Ewes no podrá, digamos, superar los 3 minutos de parte de cada uno, pregunta y respuesta, porque tenemos que, como son autónomos cada uno de los diálogos, ya no tarda pues en entrar el siguiente diálogo sobre Haití. Nada más por eso. Y discúlpeme la intervención, pero el tiempo siempre nos atosiga en ese sentido, ¿no? A ver, voy bien rápido. Entonces, a Pavel Ewes, que nos hablaba de esta sintonía entre proyecto político y proyecto comunicacional. Él mencionó como un aspecto nodal en las propuestas de izquierda, incluso desde un enfoque crítico. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se expresa esa sintonía entre proyecto político y proyecto cultural en los escenarios de resistencia al neoliberalismo como el que atraviesa Ecuador en este momento? Bueno, yo creo que lo más importante es saber que la cultura necesita una plaza pública, ¿no? Es decir, es el espacio donde todo se muestra y todo dialoga y se vuelve intercultural. Esa plaza pública también es virtual. Y en esa tenemos una enorme desventaja, ¿no? Porque los partidos de izquierda y progresistas no asumen esa plaza pública, es decir, no saben cómo militar en esa plaza pública. Y para la plaza pública real, lo que nos toca es seguir con esta tradición que de alguna manera, en el caso mío, nos dejó el muralismo mexicano. Es decir, a mí no me importa mucho el debate sobre el mural en esas condiciones que planteaba Orlando, porque eso fue una estrategia política, es decir, hay que desacreditar todo lo que implique existir en ese espacio público, ¿no? Y ese espacio público es la memoria, es la historia, es la representación simbólica. Es decir, eso no puede ser arrebatado por la derecha así nomás. Entonces, lo que hay que hacer es esa batalla cultural. Es decir, un mural es una presencia también dentro de esa batalla. Entonces, yo lo que quisiera es decirles que realmente la construcción de un proyecto cultural tiene mucho que ver cómo se estructuran también los movimientos de izquierda y progresistas, es decir, tienen que darle cabida a esta representación desde la cultura popular. Sin esa cultura popular no se va a poder trazar esa visión que es un proyecto político que supere el colonialismo y esa forma conservadora de hacer la cultura y hacer la política. Entonces, por ahí podríamos concluir.
Pues muchas Bueno, gracias, maestro Pérez, maestro Egües. La verdad es que creo que nos falta tiempo tendríamos que buscarlo. Lo que nosotros proponemos es que el fórum sea trasladado a otros países y que la iniciativa la retomen compañeros que están participando en este, desde sus espacios, desde sus instituciones, pero que no se agote pues en este primer foro, ¿no? O en este foro que no sea el único y el último, ¿no? Pues muchas gracias, maestra León. Le agradezco muchísimo su conducción y esperamos vernos muy pronto. A todo mundo le agradecemos la atención al diálogo que ha tenido lugar esta tarde sobre política y cultura en Ecuador. Qué amable. Hasta luego entonces. Gracias. Gracias. adiós, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Muchas gracias. El día de hoy tocamos un tema muy interesante. Los invito a mantener presente la importancia de este mismo. Una vez más, el Centro de Estudios Parlamentarios y la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León les damos las gracias por su presencia. Buenas tardes.